Saludos, buenas. Vamos hoy a darle la solución de un problema de circuito donde es importante saber hacer un esquema correspondiente al planteo que se presenta. Para esto es primordial hacer esta parte porque es importante para no cometer errores en el cálculo. Los técnicos muchas veces tenemos la situación de que podemos tener el problema en la mano, pero un esquema adecuado del control nos permite hallar rápidamente una falla. Por eso tenemos que plantearnos lo que tenemos enfrente bien claro. En esta ocasión vamos a tener un circuito donde estará compuesto de 3 resistores A, B y C que estarán conectados en paralelo. Ojo, en esta parte el estar en paralelo conlleva automáticamente que el técnico sepa que en paralelo hay 2 fundamentos claros en cuanto al voltaje y la corriente. En ella nosotros tenemos un consumo total de una corriente de 7.9 amperes y nos dice que el resistor A toma 2.5 amperes y su resistencia es de 48 ohmios. Este planteo también nos dice que la corriente y la resistencia B es doble de la corriente que cruza por la resistencia C. En esta parte tenemos nosotros que estar claro porque la pregunta que nos van a pedir son 4. Calcular la corriente que pasa por la resistencia B y por la resistencia C. ¿Y qué valores tienen esas resistencias, la B y la C? En total son 4 preguntas que lo vamos a resolver en la próxima lámina. Aquí en la próxima lámina tenemos la configuración gráfica del esquema eléctrico. ¿No? Podemos observar que tenemos 3 resistores en paralelo donde los fundamentos nos dicen que el voltaje es el mismo y la corriente se divide. Basado en estos 2 términos, ya sabremos qué hacer más luego con este esquema. Inmediatamente nosotros podríamos escribir las ecuaciones que nos permiten ver donde el voltaje total del circuito va a ser igual a la caída de voltaje que hay en los 3 resistores, en A, B y C. Por lo tanto, vemos en el esquema que en el ramal de la resistencia A nos pasan 2.5 amperes, que multiplicado por la misma resistencia nos va a dar una caída de 10 voltios. Pero esta caída de 10 voltios está aplicado también a los otros 2, porque está en paralelo. Con este planteamiento nosotros podemos conseguir que el voltaje total va a ser igual a 10 voltios y que la resistencia en B multiplicado por su corriente no va a ser igual también a 10 voltios y la caída en C también va a ser igual a 10 voltios. Pero como a nosotros nos dicen que la corriente en B es 2 veces la corriente en C, lo podemos poner y sustituir, como ustedes pueden ver en el renglón número 5, de tal manera que nos va a dar el mismo resultado de que son 10 voltios en total. Por lo tanto, la corriente total también va a ser igual
a la sumatoria de las corrientes parciales que pasan por las resistencias A, B y C. Teniendo esos datos claros, podemos decir que como la corriente total que entra por la resistencia es de 7.9 y esto va a ser igual al ramal de 2.5 más el doble de IC más IC, ya esto es como dato que nos lo da el problema. Entonces, despejando, podemos obtener la corriente que pasa por C, que es igual a 1.8 amperes. En la próxima lámina, con el resultado final, aquí podemos ver que podemos calcular la corriente en B, ¿no? Y nos dio 3.6. La corriente, claro está, fue proporcional al doble de la corriente que pasa por C, según el dato. La resistencia B, por ley de Ohm, nos lo plantean que es igual al voltaje que está en B aplicado, que viene siendo el mismo voltaje total, dividido la corriente que pasa por B, que la atraviesa, que son 3.6. Nos daría una resistencia igual a 2.77 ohmios. Algo parecido podemos calcular con la resistencia C y nos va a dar 5.55. Como ustedes pueden ver, este es un problema que nos ensaya mentalmente el uso de una herramienta valiosa que es la ley de Ohm. Eso hay que tenerlo presente todo el tiempo. Gracias. Y con esto finalizamos.